mapear entre todos dónde estamos parados, ¿no? Yo creo que justo la semana pasada tuvimos 3 módulos, cada uno, de hecho, bastante articulado con los otros, donde en primer lugar hablamos de propósito. Se iniciaron, parece. Bueno, claro, tuvimos esta sesión de propósito con Joel, donde tal cual, ¿no? Y tratamos de identificar o mostrar un poco la ruta como para realmente llegar a conectar con algún tipo de causa a la cual queramos contribuir en nuestras vidas. Luego pasamos por una sesión de empatía, que es, como lo vimos la semana pasada, un concepto bastante lineal e inseparable, de cierta manera, del propósito. Ya como para entender un poquito más empatía a nivel conceptual, qué significa empatía, realmente cuáles son estos tipos de empatía que nos permitirán conectar con algunos actores que estén directamente relacionados con nuestro propósito. Luego tuvimos una sesión de bienestar, creo yo, bastante valiosa con Nikov, que ahora vamos a hacer una especie de ejercicio como para empezar a tangibilizarla también. Y el viernes, para cerrar la semana, tuvimos un pequeño módulo de oportunidades que yo creo que sirvió bastante como de cara a tener esta visión optimista de qué oportunidades latentes hay en el mundo y cómo podríamos aprovecharlas. Eh, Así que bueno, toda esa semana inicial, que de hecho empieza bastante como filosófica, hoy a partir de esta semana se empieza ya a tangibilizar un poquito más en cómo estos conceptos de cierta manera se pueden eh, ir relacionando de cierta manera con el ámbito más empresarial. Eh, Igual, antes de empezar la sesión de hoy, que para esto nos acompaña Joseph Simon, para hablar vamos a tocar estos dos conceptos totalmente importantes que de cierta manera hemos superficialmente ya ido tocándolos, que son temas de conciencia, sostenibilidad e impacto medioambiental que cualquiera de nuestros proyectos o cualquiera de las iniciativas que queramos desplegar podrían tener. Eh, pero antes, quería justo abrirle y darle paso a Nikov, para hacer un pequeño ejercicio de manera de checkpoint o de entrada, cosa que estemos totalmente sincronizadas de cara al taller de hoy día. Yay. Hola amigos. Bueno, yo estoy acá en Lobitos. Voy a enseñarles un poco para transmitirles la magia de este lugar. No sé si ven mi pantalla, pero ahí está el sol justo en vez de ese sunset y ahí frente a mí unas solazas y una construcción. Espero que no les moleste mucho durante el ejercicio. Para este ejercicio no tienen que poner cámara, pero sí se la pueden dejar si quieren. Es un pequeño momento de mindfulness/meditación. Así que, es más, yo también voy a apagar mi cámara como para poder también vivir bien el ejercicio, porque este es un ejercicio introspectivo. Así que, primero, quiero que todos se pongan en una posición cómoda. Si pueden, quitarse los zapatos y poner, bueno, también con zapatos, ¿no? Los pies en el suelo, o si quieren, bueno, como estén más cómodos, si quieren hasta echados, pongan sus manos encima de sus piernas, intenten de que la espalda esté recta y vamos a todos cerrar los ojos y vamos a comenzar a enfocarnos en nuestra respiración. Inhalamos por la nariz y cada vez que inhales, imagina este flujo de oxígeno y cómo entra a ti. Es como una luz que te llena de vida y de todo eso que necesitas para enfrentar tu día. Exhala por la boca y cuando exhales, suelta todo eso que no necesitas. Suelta la lista de pendientes, suelta las preocupaciones que tenías. Inhala y llénate de luz. Siente cómo te llenas de vida y de energía. Y cuando exhales, suéltalo todo y relaja el cuerpo con cada exhalación. Vamos a conectarnos con nosotros mismos, primero sintiendo todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies y sentimos cómo se siente el peso sobre el piso. Vamos subiendo y empezamos a sentir las pantorrillas. A veces hasta hay partes del cuerpo que tiemblan. ¿Cómo lo siento, no?
subimos por las rodillas, las piernas, cómo se siente la silla, siento todo el peso de mi cuerpo, la gravedad que me jala hacia abajo. Sigo subiendo y siento la espalda baja del cuerpo, que usualmente es donde va todo el peso y la tensión de haber estado sentados durante todo el día. Estiramos bien, nos movemos, seguimos subiendo por toda la espina dorsal, llegamos hasta el cuello y los hombros, que muchas veces también estamos tensados, ¿no? Nerviosos, ansiosos. Soltamos todos los hombros, soltamos el peso de los brazos, nos rendimos. Movemos y soltamos la mandíbula también, que a veces la apretamos por todo el estrés que vivimos en el día a día. Y llegamos hasta la punta de la cabeza. Y ahora quiero que conecten con ese sentimiento. Siente lo que sientes. ¿Cómo te sientes hoy? Si en algún momento comienzas a pensar en algo o hay un pendiente que aparece por tu mente, no te identifiques con el pensamiento, solo obsérvalo y déjalo pasar como si fuera una nube. Los pensamientos son como nubes que vienen y van, y nosotros tenemos la capacidad de decidir si es que nos quedamos con ese pensamiento o si lo dejamos ir. Si es un pensamiento valioso, vale la pena conservarlo. Pero si es un pensamiento que nos está quitando energía, tenemos que aprender a, con cada respiración, inhalando y exhalando, vamos soltando todo eso. Y quiero comenzar esta clase haciendo que cada uno de nosotros ponga una intención. ¿Qué es lo que queremos lograr hoy? ¿Qué quieres poner hoy? Ponlo en palabras, visualízalo y proyecta toda esa energía junto con tu respiración en esa intención. Seguimos respirando y ahora vamos a dirigir nuestra mirada al entrecejo. Ahí es donde está nuestro tercer ojo y donde nosotros podemos conectarnos con esa fuerza interior. Comenzamos agradeciéndonos a nosotros mismos por estar aquí. Es un regalo estar dando nuestro tiempo por esta experiencia. Estamos exactamente en el lugar donde tenemos que estar. Y el hecho de que cada uno de nosotros esté acá significa de que queremos crecer, de que nuestro caparazón ya nos quedó muy chico y estamos listos para la siguiente versión. Y ese es el primer paso hacia el camino de sentirnos en plenitud, ese camino en el que estamos direccionando cada uno de nuestros pasos hacia el norte de la vida que nosotros queremos, a ese propósito. Agradécete y utiliza toda la energía de este momento para estar totalmente presente en esta sesión y sacarle el jugo para aprender y ser como una esponja durante todo este tiempo. Ahora vamos a volver a nuestro cuerpo, lo sentimos de nuevo y cuando estemos listos podemos abrir de nuevo nuestros ojos y espero que les haya gustado mucho, que les haya podido transmitir un poco de tranquilidad. Creo que hasta a mí me ha ayudado un montón como tomarme una pausa. En verdad es difícil meditar. Yo lo he intentado muchas veces y tanto así que le he desarrollado hasta un poco de miedo a mi propia mente, porque es como una locura a veces allá adentro, ¿no? Pero si es que nos tomamos unos minutos para conversar con ese ser interior, con ese maestro que tenemos dentro, vamos a poder sacar mucho mejor, una mejor actitud y ser un poco más agradecidos con la vida, ¿no? A veces estamos como tan metidos en la cabeza que tomamos un poco las cosas por sentado, pero nada, creo que es un momento súper mágico y gracias a todos por estar acá. Ujú, Buenísimo. buenazo, Nico. He Me gustó. terminado casi desdoblado después de esta ejercicio de meditación, pero
Necesario totalmente. ¿Verdad que es importante a veces es tomarnos una pequeña pausa? Sí, 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 muy bueno, muy bueno. Sobre todo ahora que voy a presentar por primera vez a un público tan grande, importante para soltar, ¿no? Buenísimo, todo tuyo, Shus. Empecemos con conciencia y sostenibilidad. Bueno, igual Bien. antes que nada y que comiences, yo sí quisiera, antes que exponer mi admiración por Youssef, para todos los que están escuchando. Youssef es un crack, afanadísimo por la historia y la sostenibilidad y el mundo, y es increíble escucharlo, y la verdad es que es un honor estar conectada y poder ganarme con tu presentación. Oh, wow. Un honor es tener esa introducción, Nicole. Gracias, amiga. Bien, gente. Con esa introducción, pues, las expectativas espero que estén razonables. Ahí vamos, entonces. Un gustazo de poder compartir con ustedes este, esta sesión que va de conciencia y sostenibilidad. Dos palabras que de repente escuchamos por todas partes, pero que muchas veces no conectan, ¿no? Muchas veces no resuenan, porque están a veces secuestradas un poco por el discurso corporativo, ¿no? De algunos comerciales que te sacan como, usa este jabón y estarás salvando un árbol, ¿no? Y un montón de mensajes que no son coherentes unos con los otros, a veces está atado a esfuerzos que quizás no son lo suficientes en ciertas organizaciones, que es algo que se llama greenwashing, ¿no? Cuando te dicen, eliminamos el uso de cañitas de plástico, pero te siguen entregando la gaseosa en un vaso de plástico, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a activar nuestro detector de farsas, eh, y un poco la idea de este taller eh, es que podamos sofisticar un poco ese detector de farsas, pero además haciéndolo de una manera que conecte mucho más con nosotros, poder entender el gran problema, ¿no? No solamente pequeños problemas, sino el big picture. Entonces quiero empezar con conciencia, y conciencia viene del latín, de conscientia. Es una palabra que aparece eh, hacia finales del siglo XIII, inicio del siglo XIV, poco antes de la invención de la imprenta. Y si nos remitimos al diccionario en español de la palabra conciencia, pero conciencia con S, ¿no? Conciencia, podemos ver que viene del latín conciencia y a la vez el latín toma del griego cineidesis. Y tiene 6 acepciones diferentes, ¿no? La primera es conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. 2, sentido moral o ético propio de una persona. 3, conocimiento espontáneo y más o menos vago de una realidad. Conocimiento claro y reflexivo de la realidad. Capacidad de reconocer la realidad circundante. Y finalmente, actividad mental del propio sujeto que permite sentirse presente en el mundo y la realidad, como acabamos de hacer en esta breve meditación que nos hizo Nicole. Y tenemos la otra conciencia, la conciencia con C, que nos suena más a algo quizás más médico, ¿no? Que es la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. El conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Conocimiento reflexivo de las cosas y acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué utilizar el diccionario si podemos remitirnos a la etimología, es decir, al origen de las palabras? El diccionario etimológico Webster toma una definición del siglo XV, que es una que me encanta y la cual va a ser nuestro punto de partida para explorar este concepto y qué significa hoy en día en nuestras vidas. Entonces, la conciencia del siglo XV es conocimiento inmediato que tiene el sujeto sobre sí mismo, sus actos, reflexiones y juicios. ¿Y saben qué estaba pasando en el siglo XV? En el siglo XV, las ciudades de los puertos de Europa, gracias al comercio internacional, gracias a las grandes rutas comerciales, empezaron a
acumular riqueza, y esa acumulación de riqueza nos trajo el Renacimiento. Y antes de este periodo histórico del Renacimiento, de esplendor cultural, de ganas de vivir la vida, de recuperar el arte clásico que había sido perdido, el arte de la Roma clásica, de la Grecia helénica, que había sido perdido por tantos siglos en lo que hoy llamamos la Edad Media, pues se recuperó ese esplendor cultural, el ánimo de conocer, de desarrollarse económicamente, porque Europa, del mismo modo que nosotros, los que estamos presentes hoy en día, se habían sumido en una terrible, terrible pandemia, la peste negra, ¿no? Y no sé si conocen este cuadro, que está en el Museo del Prado, del pintor flamenco Peter Bruegel, que es el triunfo de la muerte, y este es un cuadro del siglo XIII, es decir, un poco antes de que se dé inicio a los eventos que desencadenarían lo que llamamos hoy en día el Renacimiento. En este cuadro podemos observar cómo hay una hecatombe total, ¿no? El mundo tal como lo conocemos viene a ser completamente alterado y, y destruido, ¿no? Con toda clase de plagas, a modo de profecía bíblica quizás, pero quizás puede ser una hecatombe de mayores proporciones, porque al menos en esta época, la mayoría de personas en la Edad Media pensaban que mal que bien, Dios siempre iba a tener una agencia, un poder total sobre lo que ocurría en la humanidad, ¿no? Las tragedias eran constantes, la guerra era permanente, pero lo que ocasionó la peste fue algo de proporciones nunca antes vistas. Y no es casualidad que la palabra conciencia haya emergido en un contexto en el que la humanidad cuestionó el rumbo que había tomado. Porque la mitad, por ejemplo, el COVID-19 tiene una tasa de mortalidad del 0.5 al 1%, pero durante la peste, la mitad de la población europea perdió la vida, ¿no? Y la visión de un mundo inmutable, es decir, un mundo que no cambiaba, eh, que además estaba muy, muy ordenado por Dios, porque la presencia de Dios, de la religión, era muy latente en el día a día, se cayó. A diferencia de hoy en día, que las cosas cambian mucho de generación en generación, en la Edad Media eh, todos nos manteníamos más o menos igual, ¿no? Pasaban generaciones y las cosas no cambiaban, había cierta estabilidad, aburrimiento, y con un evento disruptivo que significó, digamos, un mini apocalipsis, cambiaron las creencias y se empezaron a dar múltiples revueltas, ¿no? En, en las ciudades, en el campo, de artesanos, de cleros, etc. Y es por ello que podemos decir que el primer requisito para volvernos conscientes es cuestionar lo establecido. Y muchas veces necesitamos de una catástrofe para poder cuestionar lo establecido. No está en nuestros genes cuestionar lo establecido, no es tan fácil. Y fue gracias a esta serie de tragedias, pero este levantar conciencias con el Renacimiento, que se sentaron las bases de lo que se convertiría más adelante el método científico, que es aquella herramienta que hasta el día de hoy, al día de hoy nos ha permitido conocer la realidad de una manera predecible, ¿no? El método científico nos permite adelantarnos y conocer la realidad y poder trabajar sobre ella, poder dividirla, poder aislar elementos de ella para experimentar y obtener resultados y conocer mejor el cosmos, el mundo, ¿no? Y a pesar de que hubo estas personas, Giordano Bruno, Galileo, que fueron condenados por el poder político y religioso de la época, tan solo por cuestionar eh, la verdad, ¿no? Entre comillas, que se daba por sentado, que Giordano Bruno decía que el universo era infinito, ¿no? Y era como que, ¿cómo va a ser infinito? Solo Dios es infinito, fuera de acá, ¿no? Igual con Galileo, que cuestionó la teoría eh, eh, geocéntrica, ¿no?
y dijo, oye, todos los astros pueden girar alrededor del Sol, y propuso la teoría heliocéntrica, a pesar de que el método científico no estaba, e igual fue condenado. Y todo esto llevó a que Newton en el siglo XVIII pudiera proponer las leyes de la termodinámica y establecer la base del método científico. El espíritu de conciencia, ¿no? Y darse cuenta de que la palabra ciencia está dentro de la palabra conciencia. El espíritu es del atreverse a saber, sapere aude. Y ese espíritu no solamente trajo innovaciones en tanto como epistemológicas, filosóficas, como el método científico, sino que también cosas como la invención de la imprenta permitieron que las personas puedan acceder directamente a la fuente de la verdad, en este caso la Biblia, y no a través de la interpretación del clero. Es por eso que fue en este momento que se separaron, como hubo un cisma y Martín Lutero pega sus tesis y empieza la iglesia protestante, ¿no? Y las personas, la iglesia protestante promueve que las personas lean la Biblia para conocer directamente la palabra de Dios, y es así como se inicia una revolución educativa, porque la gente empieza a leer, y ese es el momento que además que las mujeres empiezan a leer, y al cabo de un siglo, la población alfabeta, que pasó de ser del 5% al 25% en poco tiempo. Entonces, este cuestionamiento profundo trajo la revolución científica. Pero no me gustaría pecar de simplemente utilizar los ejemplos europeos, ¿no? Nosotros cometemos el error frecuentemente de imaginar la historia del mundo como la historia de Europa, cuando en realidad estos despertares de la conciencia se han dado en todas partes y van más allá de los procesos históricos en los cuales las sociedades se encuentran, ¿no? En nuestra América precolombina teníamos a los Chavín, a los Mochicas, a los Wari, a los Chancas, al Imperio Incaico, que tenían nociones de conciencia muchísimo más desarrolladas de las que nos podemos imaginar desde el punto de vista eurocéntrico, que incluían estados de conciencia alterados, que incluían una manera de ver el mundo donde todo estaba interconectado. ¿Ya? Y ese es un concepto que vamos a tener que retomar más adelante, porque esta interconexión, estar conectado no solamente con otros humanos, sino con las plantas, con los animales, con la tierra, con el cosmos, es algo que nuestros antepasados precolombinos lo tenían bastante clara. Y también bueno, por ejemplo, en Oriente, en el Medio Oriente, mientras Europa estaba sumida en una terrible pandemia y una crisis total, la matemática y la ciencia florecía, pero también el misticismo, ¿no? Y del mismo modo en el Asia Mayor, ¿no? En China, el taoísmo nos hablaba de el Wu Wei, y el Wu Wei no es nada más que lo que conocemos hoy día como flow, ¿no? El flow es ese estado mental en el que el tiempo pasa muy rápido porque estás tan metido en una tarea y tienes el feedback inmediato. Es como cuando estás corriendo tabla, o cuando estás haciendo un deporte que te gusta mucho, o como cuando estás haciendo música, que simplemente todo alrededor se disipa. Pues los asiáticos lo tenían claro desde hace tiempo. Entonces, a lo que voy con todos esos ejemplos es que hay muchas maneras de alcanzar este estado de conciencia, ¿no? Que parte del cuestionamiento de lo que se da por sentado y que además precede maneras muy útiles de conocer la realidad, como son la misma ciencia. Y eso me lleva a lo siguiente, ciencia y conciencia, ¿no? Gracias a estas culturas que cuestionan lo establecido y nos invitan a mirar hacia adentro, tenemos grandes herramientas para saber qué es verdad y qué no. El método científico es el resultado de una secuencia de cuestionamientos del orden preestablecido y el conocimiento oficial. Sin embargo, la ciencia no es la única manera de fomentar la conciencia. Incluso muchos discursos que pueden parecer científicos nos pueden llevar a la destrucción de nuestra propia especie, como la proliferación atómica, que es algo que en el siglo XX nos llevó a tener miedo de la autodestrucción de las especies, ¿no? De nuestra propia especie.
Y es por eso que vamos a buscar encontrar una definición de conciencia que funcione en nuestro mundo contemporáneo, en nuestro día a día, ¿no? Y que nos oriente hacia el actuar, hacia la acción. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos empatía. Lo que necesita la ciencia, la conciencia, es empatía. ¿Por qué? Porque la regla de oro, de no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan, está presente en casi todas las religiones, ¿no? Y ni siquiera tiene que ser religioso para estar de acuerdo y que te suene muy humano esa declaración, ¿no? Esa empatía que está presente en la filosofía, tanto oriental como occidental, como eh, nativa americana, ha llevado a los seres humanos a enarbolar diferentes proyectos, y acá viene la palabra fea, políticos. Pero no hay que tenerle miedo a la palabra proyectos políticos. ¿Por qué? Porque todo nuestro accionar está atravesado por discursos y fuerzas políticas. Y para poder sacar adelante cualquier tipo de cuestionamiento o transformación en la sociedad, tenemos que hacer la paz con que esos pasos a dar son inherentemente políticos. Y algunos proyectos políticos basados en la empatía de la que estamos hablando. Pues tenemos en Babilonia el código de Hammurabi. El código de Hammurabi es como una mini primera versión de los derechos humanos que tiene una lógica un poco fría, digamos, para nuestros estándares actuales, el famoso ojo por ojo. Eh, un poco duro, hay un sentido de atribución importante en el código de Hammurabi, pero sin esa primera aproximación, sin ese primer proyecto político de tener una ley para todos, no tendríamos hoy en día la Declaración de los Derechos Humanos, que aunque se violen constantemente los derechos humanos en todo el mundo, hay una creciente conciencia en todas partes, y repito conciencia porque es una palabra clave acá, de que las personas tenemos inherentemente un valor que debe ser protegido y por eso por eso creamos los derechos humanos. No existe en la naturaleza nada que diga cuáles son los derechos humanos. Eso ha sido un proyecto construido en base al ejercicio de la conciencia, es decir, el ejercicio del cuestionamiento, ¿no? Y eso nos lleva luego a los acuerdos de París, ¿no? Los acuerdos de París, para los que no saben, es el marco de trabajo que tienen los países miembros de las Naciones Unidas para reducir las huellas de carbono y así dejar de contribuir al calentamiento de nuestro planeta. Es por ello que si vamos a quedarnos con algo, ciencia más empatía. Es una manera, es una definición adicional y opcional que queremos ofrecerles, pero es ciencia en el sentido de que buscamos la verdad y es empatía en el sentido de que es verdad, ese conocimiento nos debe servir como recurso para ponernos en los zapatos de los demás y actuar en base a ello. ¿Cómo es una persona consciente entonces? Es una persona que al conocer la realidad sabe qué es lo correcto y está dispuesta a actuar sobre ello. ¿Y en qué estamos? Empezamos esta conversación, esta sesión, mencionándoles que hace 600 años el mundo estaba emergiendo, levantando la cabeza de una serie de catástrofes que casi acaban con la humanidad. Y hoy en día estamos viviendo una catástrofe que podría acabar con la humanidad, pero no solamente en el caso de la peste era Europa, ¿no? Pero ahora tenemos un problema genuinamente global, ¿no? Y que lo tenemos muy tangible. Nuestro querido país, que tiene 60% de su superficie es la Amazonía, y que además es el pulmón del mundo, ha sufrido crecientemente el impacto de los incendios forestales en nuestra hermosa selva. Tenemos eh,
En Asia tenemos los mercados húmedos, ¿no? Donde venden animales vivos, salvajes, llenos de patógenos. Y en uno de estos mercados en Wuhan, pues un virus saltó de un pangolín a un murciélago, de un murciélago a un humano. Y ya tenemos más de 1,5 millones de muertes a nivel global. 80.000 peruanos han perdido la vida por retar los límites de la naturaleza. Y eso es clave. Las epidemias y pandemias que ocurren hoy en día son principalmente causadas por este impulso de la humanidad de conquistar más fronteras naturales. La naturaleza nos dice hasta acá nomás y nosotros seguimos dándole y seguimos dándole. Entonces, si bien el cambio climático no está necesariamente vinculado a la pandemia, pues por jugar con la naturaleza tenemos una pandemia, y si piensan que la pandemia ha cambiado nuestras vidas para siempre, o el curso del mundo, o en el Perú nos ha traído 3 millones nuevos de pobres, o ha aumentado la pobreza en 10%, pues imagínense lo que puede ocasionar el cambio climático. Sobre todo en un país como el Perú, que depende, sus fuentes hídricas dependen de glaciares. Entonces, nada, una alerta muy grande. Una alerta muy grande porque el cambio climático no es algo que se pueda aislar a un país. Puede ser el país más rico del mundo, igual te va a afectar. Si el Perú no contamina nada y si todos nosotros, si todos los peruanos eliminan su huella de carbono a cero y el resto del mundo no hace nada, igual nuestros glaciares se van a perder. Y el país más rico, el que invierta todo lo posible en tener la energía más limpia, igual va a ser afectado, como pasó con San Francisco hace poco, que estuvo de color fuerza popular, por 2 o 3 días, que tuvo una pérdida de biomasa terrible. No quiero ni siquiera mencionarles la cantidad de koalas y canguros y flora en Puerto. Entonces estamos en el medio de una crisis climática sin precedentes, en la que se han multiplicado por 10 la cantidad de eventos climáticos extremos. Y vamos a empezar a normalizarlo, vamos a empezar a pensar que esta trayectoria es inevitable, y mientras tanto vamos a hacer la película Wall-E, como nos cerramos y nos preocupamos solamente por nuestro propio placer, ¿no? Ahí tenemos a la peste enfrente y no estamos tomando conciencia. Entonces, ¿qué podemos el cambio climático es crisis existencial? ¿Cómo podemos actuar desde la conciencia? Entonces esto me lleva a la siguiente parte, que es la parte de sostener qué, ¿no? ¿Qué Yusef, ¿nos tenemos que escuchas tú a sostener? nosotros? Pues te escucho recién ahorita, porque Porque los me demás están no estaban recortando. escuchando, los demás no estaban escuchando bien. A ver, habla para ver si es que se escucha bien. Hola, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ahora sí todos se escuchan bien. ¿Quieren que regrese Sí. algunos slides? ¿En dónde nos quedamos? 6 y 8, 6 y 8. En los incendios de Australia, te diría. En el incendio. Ujú. Ya, perfecto. Bueno, lo que les decía es que la cantidad de eventos climáticos extremos se ha multiplicado por 10 en los últimos años. Y hemos empezado a normalizar culturalmente la existencia de estos eventos, que antes eran como situaciones que es una en 1 millón o muy de vez en cuando. Ahora tenemos que todos los años tenemos grandes pérdidas de biomasa
grandes pérdidas de ecosistemas, incendios forestales de grandes proporciones, y lo que sucede es que se configura una crisis existencial para toda la humanidad, porque perdemos nuestras cuencas hidrográficas, perdemos nuestra agricultura, perdemos nuestra biomasa, depredamos especies de las que vivimos como ciertas espinas, y la monocultura destruye bosques y ecosistemas enteros. Entonces, nosotros no podemos pensar que si hemos superado algunas crisis, vamos a superar esta también, si no cambia nuestra trayectoria. El cambio climático es una crisis existencial de la conciencia. Por ello, la sostenibilidad, que es una palabrita que se utiliza bastante, pero ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que queremos Yus, sostener? se está volviendo a cortar un poco. Quizás quítate la cámara para poder escucharte mejor. Yeah, qué va. Está súper Voy a, interesante. voy a acercarme a mi modem. Creo que esto va a ayudar. Dame un sec. Top. ¿Cómo me escuchan ahora? Bien. Ahora está mejor, ahora está mejor. Ya, genial. Bueno, Dale, dale. Sigamos. ¿qué es lo que queremos sostener? Cuando nos referimos a sostenibilidad, nos referimos a sostener qué. Y en realidad no es más que sostener la vida en el planeta Tierra. Esa es una foto del Voyager cuando recién salió de la Tierra. ¿Y de qué depende la sostenibilidad en el planeta Tierra? Pues de la sostenibilidad de los sistemas. Porque cuando hablamos de que todo está interconectado, lo que en realidad está interconectado son sistemas que condicionan la experiencia humana y nuestra existencia en este planeta. Por ejemplo, los sistemas económicos, para que se mantengan productivos con el transcurso del tiempo. Eso significa que si nos dedicamos a la madera, tenemos que reforestar y darle circularidad a nuestros procesos. Eso significa que si vamos a pescar para alimentarnos de los frutos del mar, pues pescar sin sobrepescar, ¿no? Y darle, y que el ciclo de la vida se mantenga en el mar. Sistemas biológicos equilibrados entre las especies y sus recursos. Eso significa, por ejemplo, tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que para nosotros son valores agregados, como el uso de pesticidas, para otros son simplemente catástrofes, como las abejas. Ese es un abuso, ese es un abuso de los recursos, ¿no? Y las abejas son esenciales para mantener el equilibrio de tantos ecosistemas. Entonces, es empatía, es ponernos no solamente no ponernos en nuestros zapatos a largo plazo, sino también en los zapatos de las abejas y en los zapatos de los ecosistemas y los humanos mismos que dependemos de las abejas. Y finalmente, equilibrio entre los actores sociales. Entonces, esta foto es de Mumbai, en India, pero es perfectamente, uno se puede identificar fácilmente con Perú, ¿no? Porque tenemos en Casuarinas, tenemos el muro que divide San Juan de Miraflores de Casuarinas, y en cada país tenemos todas estas imágenes muy famosas, muy paradigmáticas de cómo la pobreza extrema convive con la riqueza extrema. ¿Y por qué es importante? Más allá de un tema ético, moral, de justicia, de que todos los seres humanos valemos lo mismo, tiene que ver también con que cómo vamos a darle un sentido de urgencia sobre el cambio climático a personas que están pensando en cómo comer, en cómo sobrevivir. Entonces, es poco realista pensar que vamos a solucionar la emergencia climática sin primero solucionar la pobreza. Entonces, ¿qué se está haciendo? Pues estábamos hablando hace un rato de proyectos políticos que a lo largo de la historia han servido para poner las bases para construir un mundo más justo. Y hoy en día tenemos ciertos consensos, tenemos frameworks que ya están,
no hay que inventarlos. La pólvora ya fue inventada. Tenemos de manera consensuada, de manera democrática entre los países del mundo, los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17. Y el primero y el más importante, porque sin solucionar no se va a poder no se va a poder enfocar a la población en solucionar el resto de cosas, es el fin de la pobreza, que conlleva hambre cero, que conlleva salud y bienestar, educación de calidad, que no puede ser solamente para hombres, sino tiene que hacerse con igualdad de género, con agua y limpio y saneamiento, ¿no? Con el gestión de riesgos, de desechos, etcétera, con energía asequible y no contaminante, con trabajo decente y crecimiento económico, con industria, innovación e infraestructura, reduciendo las desigualdades. Las sociedades más ricas son aquellas que son menos desiguales, las sociedades más productivas son las que son menos desiguales, con ciudades y comunidades sostenibles. ¿Lima les parece que es una ciudad sostenible? Pues definitivamente no. ¿Cómo puede ser posible que la ciudad tan grande en la que vivimos no tenemos un alto porcentaje de personas que no tienen acceso a agua? Somos la capital con menores áreas verdes per cápita, ¿no? Tenemos un transporte público que es poco digno. Tenemos una ausencia total de espacios públicos y encima nos han recluido en nuestras casas por varios meses, lo que conlleva a un problema de salud mental. Entonces ven que todo se ve interrelacionado. Luego tenemos producción y consumo responsables. Luego tenemos acción por el clima, que ven que está perfectamente interrelacionado también con los demás, con la vida submarina, que está amenazada por la cantidad de desechos plásticos que echamos, por la vida de ecosistemas terrestres, por la paz, justicia e instituciones sólidas, y sobre todo por las alianzas para lograr los objetivos. Y es como un círculo, ¿no? Porque empezaba hablando de que estos proyectos ya existen. No hay que empezar un movimiento nuevo, sino tenemos que sumarnos a los objetivos de desarrollo sostenibles que no son de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo, son para todos. Y el Acuerdo de París, del que hablaba hace un rato, habla de las contribuciones determinadas nacionalmente. Esto es muy importante porque si bien hoy en día China es el país que más emisiones de gases de efecto invernadero emite, eh, son países que ya se desarrollaron gracias a la emisión de estos gases antes los que deberían limitar más su emisión. Y utilizar el presupuesto de carbono, por así decirlo, para que países como los países africanos, los países del sur global puedan alcanzar ese estado de desarrollo que les permita luego poder pasar 100% de energías renovables. Y hay ejemplos muy bonitos, porque hoy en el Perú, buena parte de nuestra energía sí es renovable, viene de fuentes hidroeléctricas, y tenemos países como Uruguay que tienen 90% de energías renovables como fuentes de energía, Costa Rica 100%, Alemania ha pasado al 70%, Dinamarca al 70%, países ricos y países no tan ricos. Y tenemos el Acuerdo de París, que sufrió un gran golpe además porque Estados Unidos con Trump se retiró. Y lo que el presidente electo Biden ha dicho que el 20 de enero, el 21 de enero, un día después de asumir su mandato, va a reincorporar a los Estados Unidos al Acuerdo de París, así otorgándole la funcionalidad y la legitimidad que merecen para poder seguir avanzando con una agenda climática que se detuvo completamente porque un payaso fue elegido, ¿no? Y tenemos el Acuerdo de Escazú, ¿no? El acuerdo de Escazú es un protocolo de acceso a la información y de transparencia de información para temas de cambio climático, de preservación de ecosistemas. El Perú, lamentablemente, el Congreso rechazó la ratificación del acuerdo de Escazú y esperamos que el próximo año pueda ser nuevamente debatido. Pero muchos de estos países ya están en esto, ¿no? Entonces, nuestra generación ya se dio cuenta de que marchar sí sirve para cambiar las cosas, ¿no? Estamos, estamos justamente en este momento, en un momento de transición generacional muy importante. eh, y nos hemos dado cuenta de que si los gobernantes y las instituciones hacen cosas
que dan la espalda de lo que realmente exigimos como ciudadanos, como un Congreso que tenía el 10% de aprobación y puso a cualquier persona random y nosotros marchamos y renunció. Esa es una pequeña victoria, pero nos demuestra a muchas personas que en nuestro tiempo de vida, muchos somos jóvenes, muchos no hemos vivido otras marchas, otros periodos históricos del Perú, nos da un empoderamiento y nos hace pensar, nos hace sentir que aquellas cosas que son correctas, ¿no? Aquellas cosas que nos da la conciencia, esas ganas de actuar, pues si nos unimos podemos cambiar estas cosas, ¿no? Podemos hacer que gente así pueda renunciar a la presidencia, qué horrible su cara, Dios mío, no quiero verlo nunca más. Y existe un movimiento global que busca transformar la sociedad de una sociedad descarbonizada y más justa. Y lo más lindo de este movimiento global es que es un movimiento liderado por jóvenes y adolescentes que hoy en día las personas que tienen quizás más de 40 años no van a vivir de manera tan drástica los efectos del cambio climático que ya están presentes y tan evidentes como les mostré en las fotos de los incendios y lo que sea, eh, pero sí son los más jóvenes los que realmente están preocupados porque no hay un planeta B. Y Greta Thunberg, que es famosísima y que es una chica con ¿cómo se llama? Con Asperger, una chica sueca de 18 años con Asperger que estaba tan preocupada genuinamente por la emergencia climática que empezó un movimiento global para los viernes hacer una huelga climática, ¿no? Y el movimiento se ha expandido por todo el mundo y yo sí siento que podemos tener esperanza en que esta nueva generación nos va a radicalizar, pero de la manera positiva, nos va a exigir una economía descarbonizada y solidaria. Entonces, ya yendo hacia la última parte de nuestra presentación, que no queda tanto tiempo, es qué podemos hacer. ¿Y qué podemos hacer desde nuestras humildes vidas individuales? Pues la verdad es que el 90% de la contaminación la ocasionan 100 empresas en el mundo. Y nuestro impacto como individuos no es tan grande, pero sí importa. Entonces, primero están las 5 R's de Zero Waste o de estar libre de desechos. Y yo creo que es importante juzgarse por cuánta basura produces. Y tampoco, o sea, juzgarse en general no está bien, no digo como que, me odio por haber pedido Rappi, pero sí estar consciente y empezar a evaluar, digamos, tu desempeño ambiental por cuánta basura produces. Entonces, la parte uno es rechazar, ¿no? Refuse. Si te dan un papelito en la calle o una publicidad o lo que sea, di que no. Si te ofrecen algo que probablemente no vas a utilizar, di que no. Luego está reducir, ¿no? Que es reducir el consumo para evitar el desperdicio, reutilizar los tuppers, reutilizar, hay tantos ejemplos de cosas que puedes reutilizar. Reciclar es importante, pero no es tan importante porque quizás se le ha subido bastante el impacto que puede tener. Lamentablemente, el 90% de los plásticos que se envían al tacho de reciclaje no son reciclados. China reciclaba el 90% del plástico del mundo y hasta hace 2 años decidieron los chinos dejar de recibir, bueno, se entiende la decisión, dejar de recibir este plástico de otros países para reciclarlo. Y países desarrollados ya no saben qué hacer con su plástico, tanto así que algunos estudios encontraron que quemar el plástico es mucho más costo eficiente en términos de emisiones de carbono que reciclarlo. Es fuerte esa declaración. Entonces, las cosas no son blanco y negro, ¿no? Mucho mejor, las cosas empiezan mucho mejor si es que de frente rechazamos, porque no sabemos si el plástico que estamos mandando se puede reciclar. Y finalmente, pudrir, ¿no? El compostaje, el compostaje es una herramienta muy importante que puede reducir bastante las emisiones de gases. Eh, y que además puede servir de abono y es una experiencia muy linda, ¿no? Nicole Flores podría certificarlo. Otra Yeah. cosa, otra cosa que se puede hacer, y es que esta vez es muy probable que la mayoría de personas acá, si es que vuelan 10.000 kilómetros al año, si es que vuelan 5 veces o 6 veces al año, basta para que eso ya represente entre el 80 y 90% de tus emisiones de carbono.
O sea, puede ser la persona más vegana, la persona más, o sea, más sostenible, pero te gusta viajar, pues ahí estarán todas tus emisiones de carbono. Y no te digo que no viajes, pero sí te digo, evita, hay algunos viajes que son medio absurdos, ¿no? Por ejemplo, Lima-Trujillo. Trujillo está a 550 kilómetros y se puede ir en bus como perfectamente, ¿no? Este, pero si vas a volar, y es normal, todo el mundo vuela, te recomendamos que compenses las emisiones con bonos de carbono. Y acá en la esquina inferior derecha tienes algunas empresas que se encargan de compensar tus emisiones de carbono con bonos de carbono en reforestación principalmente. Muchas de estas empresas hacen reforestación en países como Perú. Así que si tú te compras un pasaje de $100, puedes pagar unos $15 más y puedes asegurarte de neutralizar tus emisiones de carbono, lo cual es una solución intermedia. Tenemos que pelear por una aviación limpia. Eso significa que diferentes instituciones hagan inversiones a largo plazo. Y sabemos que el mercado aéreo de aviación comercial no tiene esos incentivos a tan largo plazo. Es por ello que necesitamos de la sociedad civil y de los gobiernos para poder financiar este tipo de tecnologías, porque ya existe el know-how, solo necesitamos empezar a hacer investigación para que podamos tener vuelos de carbono neutral en nuestro tiempo de vida. Bueno, la mayoría de nosotros, me imagino, que están presentes acá, viven en una ciudad con 10 millones de habitantes, y si tan solo te mueves 10 kilómetros al día entre idas y vueltas, si lo haces en bicicleta, puedes ahorrar entre 200 y 500 kilos de CO2 en un año, ¿no? Además, es bueno para tu salud, en todo sentido. También se desperdicia el 30% de la comida y esto genera el 8% de las emisiones de carbono. Así que compra lo que vas a comer, ¿no? Trata de utilizar todo lo que, todo lo que está en la comida, ¿no? Si compras, por ejemplo, yo sé que comer carne no es tan bueno, pero si vas a comprar pollo, compra el pollo entero y usa los huesos para hacer caldo y comete las vísceras, porque las vísceras tienen todas las cosas buenas, en términos de micronutrientes. Ese es el mindset, ¿no? Más que una persona que se come el pollo entero y bien, emite al final menos carbono que una persona que solo compra espárragos. Los espárragos demandan muchísimo carbono. Entonces, el ser vegano o vegetariano está súper bien porque en términos de que es más sostenible porque genera menos emisiones a gran escala, pero tampoco es tan blanco y negro. Y hay muchas maneras de tener una dieta vegana también alta en emisiones de carbono. Entonces, tenemos que enfocarlos desde el punto de vista ético, ¿no? Desde el punto de vista del sufrimiento animal y desde el punto de vista de pequeños cambios, porque no se puede cambiar todo de un momento para el otro. Escoge una pequeña batalla cada día o cada semana y no te vas a volver la persona más sostenible de un momento para el otro. Basta con que interiorices la urgencia de hacerlo y tengas un plan realista. Y claro, reduce tu consumo de carne y con ello las emisiones y el sufrimiento animal. El sufrimiento animal es el tipo de sufrimiento que más se ha evitado de hablar en los libros de historia. Y creo que muy pronto nuestros historiadoras van a empezar a ver más el sufrimiento animal a lo largo de la historia. De hecho, en Sapiens, que es este libro de Yuval Harari que muchos deben conocer, es un libro muy innovador, muy sui generis, en la medida en que es uno de los pocos libros de historia que consideran el sufrimiento animal. Entonces, si queremos evolucionar nuestra conciencia, tenemos que estar conscientes definitivamente y tener presentes que muchas de las cosas que nos alimentan y nos dan vida también han significado sufrimiento en los animales, sufrimiento en las cadenas de producción, sufrimiento para nuestros agricultores que se les paga una miseria, ¿no? Y involúcrate. Hoy en día, hoy mismo tenemos en nuestro país múltiples alertas ambientales y climáticas, ¿no? Recientemente, y eso es una buena noticia, la presión ciudadana ayudó a que el proyecto del puerto de Paracas no prospere. Querían sacar minerales por una reserva natural, lo cual es una locura.
y porque se pueden lograr grandes cosas. No sé si se acuerdan del hueco de la capa de ozono. Yo, que soy un chico de los 90, antes de que sea el cambio climático, era la capa de ozono, la capa de ozono, la capa de ozono. Y estaba bien asustado una vez después de que me dieron la charla de la capa de ozono, mi mamá, soñé que el cielo se quemaba, pues, horrible. Pero lo bueno es que el protocolo de Montreal permitió que el hueco empiece a achicarse, y en el 2019 el hueco de la capa de ozono es más chiquito que nunca, eh, porque, bueno, el CFC, que era este gas que se comía el ozono, fue reemplazado por el HFC, que no daña la capa de ozono, pero es un gas de efecto invernadero muy potente, entonces sale un problema y empieza el otro. El acuerdo de Kigali busca eliminar el HFC que está presente en los refrigerantes de nuestros aires acondicionados, en ciertos refrigeradores, entre otros materiales industriales, para que esto deje el mercado, abandone el mercado en los próximos años, ¿no? Reemplazar el HFC por amoníaco o propano en sus versiones naturales y controladas tiene el potencial de evitar 0.5 a 1 grado de calentamiento global, así que es un genuino game changer. Entonces, ya a modo de cierre, es importante reconocer la interdependencia, ¿no? Toda actividad humana tiene un impacto en los demás, lo que compramos, nuestros vuelos, nuestras opiniones, nuestra manera de ser, tanto en personas como en otras especies. Es por ello que debemos guiar nuestras acciones de manera consciente, cuestionando, conciencia más empatía, y así salir del piloto automático para empujar la transformación a una economía justa y en armonía con la naturaleza. Entonces, los invito a terminar esa sesión imaginando un nuevo sistema político y económico, ¿no? Ya un poco en la onda de lo que está pasando en el Perú, más allá de si quieres una nueva constitución o no, sí tenemos que siempre reinventarnos y quedarnos con lo bueno y cambiar lo que no está bien. Y siempre pensar en poner primero a las personas y la sostenibilidad, porque si no, como especie mancamos. Entonces, estoy listo para el Q&A, ¿no? Pueden hacerme la pregunta que quieran, yo desde mi profunda ignorancia trataré de responderles. Antes del Q&A sí quiero decirles que tienen una tareita que es preguntarse a ustedes mismos y apunten por favor qué acciones inmediatas podrías implementar, ¿no? En tu vida, en tu empresa, en tu casa, en tu edificio, en tu comunidad, donde sea, para reducir tu huella de carbono y bueno, a ver si con un poco estas ideitas que les he compartido, se les ocurre algo chévere. Lo Acá máximo, estamos. Bien, gente. Ok. Bueno, chicos, empecemos con las preguntas. Pueden, si quieren, hablar o escribirlas como quieran. Yo antes de las preguntas tenía como una especie de reflexión, cierre, en verdad, buenazo, Yus. Siempre es súper interesante escucharte y sobre todo esos temas, ¿no? Que son cada día más relevantes. Y me quedo con la reflexión en ese slide que me parece que había una foquita que se leía involúcrate, ¿no? Ver la manera de involucrarnos. Si bien habían varias recomendaciones dentro de la presentación que hablaban de cómo reducir nuestra propia huella de carbono, creo que sin duda todos los proyectos o iniciativas que queramos desplegar, tanto nosotros a nivel personal como de las empresas en las que trabajemos, si es que de cierta manera podemos ser más conscientes en estos proyectos y considerar quizás la sostenibilidad del planeta o de nuestro entorno inmediato, creo que sin duda podríamos tener un impacto más relevante aún en todo lo que queramos hacer, ¿no? De Tal todas cual, maneras. Cook. Cool. Quiero que me hagan preguntas, por favor. Yus, yo tengo una pregunta. Cuando hablaste de la interconectabilidad, ¿cómo crees que ser sostenible te afecta a ti? O sea, o te impacta a ti mismo. ¿Qué crees que es lo mejor de ser sostenible? Creo que es un proceso que es tanto hacia afuera como hacia adentro, ¿no? Se piensa hacia afuera porque tomas esta decisión en base
prevenir que la especie humana sufra más, prevenir sufrimiento, pero al final es un proceso de reflexión que te ayuda a conocerte más a ti mismo y a ver que no solamente cómo tú contribuyes a un planeta más sostenible, sino tú contribuyes a una existencia más sostenible. Para tener una existencia más sostenible, te das cuenta de la importancia del balance de trabajo-vida, te das cuenta de la salud mental, te das cuenta de la importancia de la alimentación consciente, entre otras cosas. Entonces es un proceso transversal, ¿no? Epic. Bueno, Cool. Bien, gente. Si no hay nada Y más, o sí, les sí, si, escucho. si es que no hay alguna pregunta específica, quizás lo que... Ahí justo hay un par de preguntas. A ver, nos dice Ah, ya, ya. Marco Gamboa, ¿qué empresas a nivel local o incluso regional consideras buenos referentes de sostenibilidad? Ah, ya, mira, hay varias, ¿ah? La primerita que se me viene en mente es Textil del Valle. Textil del Valle es considerada la fábrica textil más sostenible del mundo. 100% uso de energías renovables, eh, 90% de reciclaje del agua, eh, trabajadores súper contentos, bien pagados, con múltiples certificaciones, que trabajan para grandes marcas, dan trabajo en el Valle de Chincha a un montón de gente. Chequeen Textil del Valle, no les estoy haciendo propaganda, solo me estoy acordando de las cosas que ya sé. Eh, esa es una buenaza, ¿no? A nivel global, por ejemplo, tenemos, es decir, dije una peruana, ahora decir una gringa, Ben Jerry's. Ben Jerry's, esta es la marca de helados gringa, que es deliciosa. sí, bueno. También es una empresa que tiene prácticas ambientales buenasas. Sus vacas son vacas libres. Sus trabajadores se pueden sindicalizar. Tienen un buen sueldo mínimo. Tienen un programa, tienen también un programa de mitigación de emisiones. También tenemos Patagonia. Patagonia también tiene una serie de prácticas ambientales súper chéveres. O sea, son tres que se me han venido en mente, pero cómo buscar una empresa que es sostenible, hay una serie de certificaciones, hay una que no sé si conocen el Sistema B, pero el Sistema B es una comunidad de empresas que, mm, que se adscriben a esta noción de capitalismo consciente. Y el capitalismo consciente, hay un curso de capitalismo consciente que también dictaré yo, así que hago un poco de autocherry para que podamos juntos determinar qué hace a una empresa o una organización consciente. Agregando a eso, más allá de los conceptos, de las preguntas sobre las empresas en sí mismas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son instituciones que asociamos mucho con el capitalismo y el mercado y bla, 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 ya vienen teniendo discusiones y acuerdos sobre cuál es el futuro del capitalismo y todas coinciden en que el capitalismo va a pasar a ser un capitalismo de estar centrado en conseguir más ganancias o más beneficios para los accionistas, a conseguir más ganancias o más beneficios para los stakeholders. Y los stakeholders somos todos, pero principalmente la naturaleza. Entonces yo sí creo que en los próximos, o sea, siendo optimista, creo que en los próximos años va a haber un capitalismo mucho más, un capitalismo en el que sus ganancias, las ganancias monetarias de las empresas van a estar necesariamente relacionadas con una buena performance ambiental, si es que los incentivos se acomodan. Buenísimo. Yusef, en el chat hay varias preguntas. Sí, Eh, sí, sí. Voy si a quieres chapar acá. checarlas, te las voy leyendo. Ya hicimos la de Marco, tocaría la de Giselle. Ya, vamos ahí seguimos. A nivel gobierno, ¿sabes qué tipo de iniciativas hay o algunas que estén en camino? ¿Y qué tan complejo puede ser llevarlas a cabo? Uno, porque los mandos políticos en Perú cambian mucho. Sí, el Poder Ejecutivo concentra las iniciativas ambientales a través del Ministerio del Ambiente. Eh, el enfoque del Perú en la descarbonización somos parte de los acuerdos de París y existen acciones desde el Ejecutivo, pero yo creo que los grandes retos que tiene nuestro país tiene que ver mucho con el agua,
con el cuidado de nuestras cuencas, por un lado, y por otro lado tiene que ver con los relaves mineros, especialmente la minería ilegal e informal. Hoy en día, la minería de oro depreda más hectáreas en la selva que cualquier otra actividad y contamina nuestros ríos de una manera espeluznante. Es por ello que tenemos que, o sea, se tiene que tender un puente con los mineros informales y ver, ¿no? Ver en qué medida se puede formalizar o en qué medida se puede cambiar de actividad económica, porque además produce efectos colaterales de trata de personas, es espantoso. Yo creo que esos son los problemas más importantes, pero el, el, este, es el Ministerio del Ambiente el que concentra todas estas iniciativas, ¿no? Y muchas veces coordinan con actores privados y ONGs. Así que en la misma página del Ministerio del Ambiente puedes encontrar bastante información. Luego tenemos, a ver, Giselle, ¿qué opinas de las mediciones o indicadores universales de sostenibilidad? No sé cuáles son, la verdad es que yo no soy tan experto en esto, no sé cuáles son las mediciones universales. Existen certificaciones, por ejemplo, hay certificaciones para edificios verdes, hay certificaciones de proveedores, de proveedores con pocas emisiones de carbono, pero creo que a nivel global, yo no conozco como una especie de índice de desarrollo humano sostenible, ¿no? Creo que por ahí hay algunos. No sé si me merecen una opinión puntual, pero sí creo que es importante que los países que lo hacen bien tengan una buena reputación, ¿no? Que si Uruguay pudo transformar su matriz energética, pues que se lo reconozca el resto del mundo y tratemos de imitarlos. Eso es lo que te podría decir sobre eso. La situación de pobreza que viven muchos de nuestros compatriotas es una responsabilidad solo del Estado. No, definitivamente no. Creo que tenemos que romper un poco esa dicotomía como entre Estado y mercado, porque en realidad la sociedad es transversal. Y cada país tiene variables culturales completamente diferentes, ¿no? Porque también tienes que considerar no solo el Estado, el mercado, la sociedad civil, sino también a las poblaciones, a las poblaciones indígenas, ¿no? Milenarias, que han sabido conservar la naturaleza muy bien, pero que nuestras leyes no lo reconocen. En ese sentido, y tocando un tema un poco más político, no para abrir la polémica, sino para invitarnos a pensar a todos, cuando se habla mucho del cambio de la Constitución, y es verdad que tenemos todos que empezar a leer más la Constitución para saber qué es lo que se tiene que cambiar y qué no, y y la gente que cree que hay que mantenerla, saber por qué, eh, falta muchísimo de los derechos de las poblaciones indígenas y de la conservación de la naturaleza en la Constitución, ¿no? Que creo que eso es de si hay una reforma constitucional importante, deberíamos establecer lineamientos sobre sostenibilidad y dignidad de las otras especies y el respeto a los saberes ancestrales, ¿no? Eh, pueden tener opiniones políticas sobre otros países como Bolivia, pero Bolivia construyó un crecimiento económico muy importante habiendo reconocido muchos de estos derechos ambientales, ¿no? Entonces, desde las personas que estamos más desde el lado del mercado, del capitalismo, también tenemos que construir un discurso, construir un framework para trabajar de manera sostenible. No sé si responde la pregunta, pero no es solamente del Estado, ¿no? El mercado y la empresa privada tienen un papel muy importante que aportar acá. Sería bueno que todos aportemos y conozcamos más sobre las recomendaciones que debemos tomar, el compostaje, los ecoladrillos, el uso de productos de bambú. Buena observación. ¿Cómo crees que estos temas pueden llevarse al plano educativo en los colegios? No lo sé. No tengo la respuesta a eso. No conozco el currículo nacional, pero sí tengo entendido que por alguna charla que tuvo con la ex ministra del Ambiente, que es completamente insuficiente el material en ciencias naturales y vinculada al cambio climático en el, en el currículum nacional, así que hay que trabajar. Pilar Arana dice Simba. Simba es excelente. Simba es una empresa de mi amigo Pipo Racer que se llama Simbasura y lo que hacen es hacen la gestión sostenible de los desechos, ¿no? Por ejemplo, uno de sus clientes de Flora y Fauna, ¿no? Este supermercado chévere que, por ejemplo, sus restos de comida se los comen los chanchos y tienen una chanchería, ¿no? Entonces, tienen diferentes elementos de circularidad
Y lo más bonito de ellos es que tienen una alianza bacán con los recicladores informales, que hacen una chamba muy importante, pero que no son parte del sistema. Huevos de gallinas libres. ¿Qué acciones mínimas de compromiso de sostenibilidad recomiendan para empresas nuevas recién en crecimiento? Bueno, tener quizás un rating de proveedores, ¿no? Empezar a incentivar a sus proveedores a tener una mejor performance ambiental o que transparenten su performance ambiental es una buena manera. Yo lo digo, yo vengo del mundo de la consultoría, que es muy de oficinas, así que por ese lado vendría por ahí. ¿Me podrías recomendar un documental? Sí, les puedo recomendar que vean A Life on Our Planet, Una vida en nuestro planeta, de David Attenborough, que es ese señor que viajó por todo el mundo de la BBC, la voz de todos los documentales de naturaleza, que ha hecho como el último documental, como antes de que se muera, digamos, porque tiene 94 años y es un maestro. En mí, además hace poco salió un estudio de la Universidad de Oxford que muestra el poder antidepresivo que tienen los documentales sobre la naturaleza. O sea, literal, la gente después de ver un documental tiene más niveles de serotonina en su cerebro. Así que es una buena actividad de terapia. Los productos sostenibles tienden a ser más costosos. Es un escenario donde la pobreza nos afecta. ¿Cómo romper ese círculo? Sí, los productos sostenibles, eso significa ser empático, ¿no? O sea, hay que ser, muchas veces la sostenibilidad se confunde con algo que se llama aporofobia. Tú no puedes criticar a la persona que apenas llega a fin de mes y hace sus compras en un supermercado con grandes descuentos, porque es lo que les alcanza. Pero si tú tienes más poder adquisitivo, sí recomiendo que compres productos sostenibles, porque muchas veces los productores de esos productos sostenibles también son empresas pequeñas. Entonces, yo creo que las personas que tienen más ingresos pueden destinar un poco más de plata a eso, ¿no? Y no juzgar a las personas que no tienen plata para comprar cosas sostenibles. Es simplemente ser empático. Wow, hay un montón de preguntas. Voy a pasar un poco más rápido. ¿Cómo crees que una empresa como Coca-Cola puede trabajar un modelo de desarrollo sostenible con sus proveedores? Hay que escucharlos, ¿no? Hay que escucharlos y mapear dónde están hacer un mapeo de comportamientos o procesos con impacto ambiental y seleccionar uno y conocerse más, construir una cultura de trabajo donde el propósito genuinamente es mitigar algún efecto contaminante, ¿no? Entonces en realidad es hacerte más pata de tu proveedor y planteártelo como una meta en común. El Davos Manifesto 2020, claro, también, eso es también un ejemplo de cómo estas instituciones también están empezando a mirar el lado correcto. Yusef, complementando lo de la respuesta a la pregunta de Manuel, cada ODS contiene un abanico de indicadores que cada país tiene que reportar para ver cómo van y que realmente que lo que está en papel se haga realidad. Sí, es una pregunta. Bueno, sí, es importante en la página del Objetivo de Desarrollo Sostenible, puedes hacer zoom in y hacer zoom in y hacer zoom in. Y muchas empresas, su manera de enfrentar el reto de hacer responsabilidad social empresarial es comprarse un objetivo de desarrollo sostenible. Quedan solo 3. ¿Cómo podemos crear conciencia acerca de la conciencia y sostenibilidad con los adolescentes? Yo trabajo y utilizo el storytelling con los chicos que trabajo, pero quiero impactar de una manera que ellos se lo transmitan a otras personas y los adolescentes valoren más la vida y cuidarla. No sé, pero lo primero, yo me pongo en mis zapatos de adolescente, ¿no? Y es una época de rebelión. Entonces tienes que hacer que la conciencia y la sostenibilidad sea algo más punk, ¿no? Algo más como de, que te permita canalizar como las angustias y las frustraciones propias de esa época, propias de esa etapa de la vida. Ese quizás puede ser el insight, ¿no? Hacerlo más como canalizar la energía adolescente en cuidar la tierra, ¿no? O en acabar con la destrucción. Dentro del rubro tecnológico se habla mucho de la obsolescencia programada, sí, pues es real. Y creo que las empresas de tecnología tienen que empezar a mostrar señales de que los productos pueden ser más durables, ¿no? En esa línea hay programas de reciclaje y de circularidad. Apple, por ejemplo, ya recicla creo que el 90% de sus componentes. Es un buen avance, pero como ciudadanos y consumidores tenemos que ser vigilantes. ¿Crees que las grandes empresas tecnológicas se estén adaptando a ser sostenibles? ¿Tienes algún ejemplo en mente? Sí, les voy a dar un ejemplo que es medio triste en realidad. Eh, Google
Es más, les voy a pasar un video, un link a un video y les voy a explicar Hoy ya sí, ahí lo encontré. Es un video de Vox que se llama Google y Amazon están ahora en el negocio del petróleo. Y es como muchas de esas empresas a veces tienen un discurso medioambiental muy progresista, muy positivo, pero a la hora de la hora utilizan sus algoritmos y su inteligencia artificial para, por ejemplo, el descubrimiento de nuevos pozos petroleros. Le dejo este video. Entonces muchas veces son bulos, ¿no? Muchas veces son farsas. Hay, en empresas de tecnología hay grandes ejemplos, o sea, son las que más publicitan sus esfuerzos de innovación, pero de sostenibilidad, pero hay que ser vigilantes. No tengo ejemplos positivos tan claros ahorita, pero de hecho los hay. Y nada, esas son las respuestas al Q&A. Gracias por su atención. He estado un poco nervioso de todas maneras porque esta es una audiencia grande y este es un taller un poco raro que no tiene una estructura académica tan exacta, sino es más como una invitación a, desde hoy en Lima, nosotros podemos tener un impacto en nuestras empresas, en nuestras vidas cotidianas y sobre todo invitarlos a cuestionar. Así que muy agradecido de compartir con ustedes. Termino mi día en una nota muy positiva. Maestro Yus. Gracias a todos por sus preguntas. De hecho, han estado súper chéveres, súper nutritivas educacionalmente entre todos. Así que nada, gracias a ti, Yusef, por habernos ilustrado con tanto conocimiento increíble. Chicos, les voy a pasar ahorita la votación para que vayan votando sobre el curso de ahora y sobre la clase que acabamos de ver. Ya les debe aparecer en sus pantallas para que puedan votar. Buenísimo. No sé si mientras vamos votando, si es que alguien ya terminó de llenar la encuesta, tiene algo que quiere compartir con el grupo, creo que sería es un tema bonito como para justo ver cómo estos conceptos pueden impactar nuestras vidas y quizás hasta los proyectos que queremos desplegar. Así que, si gustan, quien ponga yo en el chat, le habilitamos el micrófono para que haga una especie de impacto. Uy, parece, Ale, que ha salido otra encuesta. Ha salido una encuesta a propósito. Igual, completen la que sale ahí y la vamos a extrapolar porque de hecho las preguntas tratamos de mantenerlas bastante uniformes en cuanto a todos los diferentes módulos. Muy bonito, Yus. ¿Qué cosa me estabas comentando de la encuesta? Perdóname, no te escuché. No, que salió el título parece que sale módulo propósito, pero normal, son las mismas preguntas. Ahí no Bueno. no hay mucho problema. ¿Algún comentario, conclusión? Qué bonito terminar Hola. así. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Patricia. Te escuchamos, Patricia. ¿Qué tal, Lola? Solo una reflexión que también la anoté por ahí, pero igual. Que hace muchos años, de hecho, hablando de los problemas del medio ambiente, en una oportunidad pude estar en una mina y mis compañeros de medio ambiente de verdad que me dieron una charla que por el resto de la vida me dejaron concientizada. Esto ha sido hace 8 años. ¿Ya? Y me dijeron como que absolutamente todo el tiempo estamos contaminando y que no, la explicación que ya tuvimos fue suficiente, entonces solamente voy a decir que cada acción nuestra vale e importa, y si nosotros seguimos consumiendo servicios o productos que contaminan de forma significativa y que sabemos que son empresas que pueden realmente hacer un cambio,
¿no? Nosotros también como sociedad deberíamos pedirlo a través de todas las redes que existan para que nos ofrezcan una versión suya que colabore con el medio ambiente y con todo lo demás, ¿no? Para poder este, vivir un poco más de tiempo. Yo siempre he estado creyendo que algún día todos nos vamos a morir porque la Tierra va a explotar. Son las ideas que me metían mis abuelitos cuando era niña y tiraba cosas, papelitos al suelo, ¿no? Y me hacían bromas que al final se te quedan de alguna manera grabadas y tú las pasas a una información más objetiva y civilizada, te puedes dar cuenta que era una broma, pero que realmente importa y que estamos contaminando y que solamente depende de nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no compro botellas de plástico de ningún tipo y creo que si es que todos nos pusiéramos de acuerdo, nadie las compraría y las empresas que las tienen nos podrían ofrecer una mejor versión, ¿no? Nadie está diciendo que el negocio desaparezca, sino que se esfuercen y que tengan una mejor versión. Y bueno, pues si cuesta un poquito más, como algunos lo mencionaron, tendrán que ser súper creativos, llamar a Mambo y ver cómo pueden hacer para que les cueste menos. Entonces, no se compren 3 celulares, ni 24 carteras, ni un montón de maquillaje. Yo ando concientizándose a mis amigas porque, de verdad, siento que cada vez que compro algo, a veces porque simplemente lo quieres comprar, estás haciendo un daño al medio ambiente, ¿no? Si es que ese producto no es muy sostenible, que digamos. Nada más eso. Lo máximo, Excelente. Patricia. Muy, muy lindo que hayas compartido eso con nosotros. Gracias. A ver, hay unos comentarios. Pilar Arana nos recomienda otro documental que está en Netflix, que es de Zac Efron. Se llama Con los pies sobre la tierra. Sí, yo lo vi, me parece buenazo. Yo también lo recomiendo. Y Diana dice que hay muchas marcas de maquillaje que testean en animales. Sí, de todas maneras, eso es súper triste y súper feo. La innovación sería un recurso muy importante, ya que las empresas tienen productos que sabemos que contaminan el medio ambiente. Podemos transformarnos y reinventarnos de tal manera que cuidemos el medio ambiente. 100%. No sé si alguien quiere participar, comentar algo o decir algo más. Hola, me gustaría, ¿se me escucha? Hola, Daniel. Hola, ¿qué tal? Algo breve nomás. Me gustaría mencionar que, bueno, yo, por ejemplo, he crecido con cero conciencia ambiental, la verdad. O sea, yo no recuerdo en el colegio, en algún momento me lo habían mencionado, y en la universidad yo soy ingeniero industrial de profesión, y solo recuerdo, digo, un curso que se llama Ingeniería Ambiental, y la verdad, siendo objetivo, el curso es malísimo, ya, donde lo llevé. No aprendí nada, de verdad, creo que está mal estructurado, etcétera, entonces no me llevé nada. Entonces, y también me pongo a pensar a mi alrededor y es que todo mi contexto, nadie tiene este chip verde, por así decirlo. No solamente tengo una amiga, que ella es consultora en temas de sostenibilidad, ha ganado premios, etcétera. Pues la única persona, ¿no? De ella, por ejemplo, me enteré de que inclusive teniendo nuestra bandeja de correo llena, igual estamos contaminando por los servidores donde los cuales se acumula, ¿no? Entonces yo me quedé como que no tenía idea, ¿no? O sea, pero digamos que es una persona muy atípica en mi vida. Entonces creería yo que este despertar ecológico que comienzo a tener sería bueno también, o sea, y que asumo que varios de nosotros podemos tener, sería bueno ir compartiéndolo de a poquitos, o sea, con inquietudes, con comentarios, ¿no? No sé, con tweets, con algunos posts, o sea, pero más que nada querría a través en el día a día para ir cambiando de a poquitos la mentalidad, de verdad. Creería yo que a mí me falta muchísimo camino, ¿ya? No voy a cambiar para mañana, si lo puedo asegurar, pero me gustaría que, no sé, en la siguiente generación, no sé, pues tal vez mis hijos, mis sobrinos que nazcan, ya salgan, o sea, de por sí con su formación inicial, ya vengan con esa conciencia, ¿no? Que hablamos un poco al inicio, que probablemente muchos de nosotros no crecimos con ella. Eso era. Gracias. Gracias a ti, de todas maneras. Hola, Hola, Úrsula. hola. Quería comentar algo cortito. Yo tengo una hija de 9 y un hijo de 6. Entonces, todas las clases bueno, trato de llevar con ellos, acompañarlos por ratitos ahora en el home office, hablan sobre el medio ambiente.
Y eso de verdad que me parece súper bueno y todo el tiempo hacen maquetas con cosas recicladas de lo que se tiene que cambiar, de por qué es importante. Y a veces uno no está, digamos, al tanto de esto o el impacto, pero realmente yo creo que la generación que viene, ¿no? Por ejemplo, lo veo en mis hijos, tiene otra mentalidad y a veces nos dan como una cachetada, ¿no? Sobre lo que uno hace, ¿no? Yo, por ejemplo, les comento que un día estábamos comiendo y mi esposo dice, creo que voy a cambiar de celular, ¿no? Como tengo, no sé, pues el iPhone 5, quiero el iPhone 8. Y mi hija le dice, papá, ¿y por qué vas a cambiar de celular? ¿Por qué? Porque es más nuevo, no tiene cosas. ¿Pero que tu celular está fallando? No, papá, ¿sabes que eso se llama consumismo? O sea, y fue como, toma, ¿no? Claro, Entonces, una y me chiquita de quedó, 9 años. de 9 años, y me quedó grabado, y desde ahí, de hecho, pasó en este año, o sea, desde ahí sí, o sea, siento de que la generación, por ejemplo, la mía, nunca tuvo esa formación, ¿no? Pero que Ujú. ahora, gracias a Dios, veo que es distinto, y de hecho son ellos, los más chiquitos, los que muchas veces nos hacen darnos cuenta de en qué estamos fallando, ¿no? O qué cosas no estamos priorizando. Y bueno, y moraleja, se aprende un montón de los niños, ¿no? Sí, de todas maneras. De hecho, como dices tú y como dice Daniel, de repente las generaciones más grandes que no hemos nacido con esta conciencia nos puede costar un poco más, pero como dijimos también con Yusef, son acciones chiquitas que poco a poco van haciendo que todos seamos más sostenibles. Y de hecho también creo que un montón se hace con el ejemplo, ¿no? O sea, si tú dices ser sostenible y le muestras a la gente que te rodea que efectivamente estás intentando ser sostenible, como que inspira mucho más a que la gente que te rodea también intente de serlo. Y sobre todo, sí, yo también creo que las nuevas generaciones, como dijo Daniel y como dijiste tú, Úrsula, van a generar un cambio en todo esto de la sostenibilidad. No sé si alguien más quiera decir algo. ¿No? Ya, bueno, nada, entonces con eso vamos por concluida la clase de hoy de conciencia y sostenibilidad. Esperamos que les haya encantado. Y nada, gracias a todos por venir, por participar, por estar con toda la buena onda, hacer preguntas. Y nada, esperamos que todo este programa les esté encantando. Les mandamos un besote. Chao a todos. Buenísimo. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos el miércoles. Bye. Chao. Chao, chao.